Buenas noches, disculpen la demora, fue un día complicado, muy atareado, pero bueno, ya estoy por aquí para grabarles este pequeño video sobre la retroalimentación de lo que trabajamos en el semestre y ustedes puedan prepararse para su próximo examen el día de mañana. Espero puedan ver este video pronto y pues voy a tratar de hacerlo cortito, compacto, para que no dure mucho y puedan verlo varias veces si es que necesitan para prepararse para su examen. ¿Ok? Este, pues bueno. Tendremos algunos temas, ¿no? La orientación, la historia, etcétera, 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 ¿no? Entonces iré como desarrollándolos poco a poco y iremos trabajándolos, ¿no? No voy a ahondar tanto en los programas de orientación, ¿no? De las diferentes instituciones, pero sí abordaremos un poco sobre los diferentes elementos ya posteriores, ¿no? Muy bien. ¿Dónde surge el concepto de orientación? Hablamos que desde el siglo XVIII, XIX, viene esta idea de aconsejar a las personas para que tomaran decisiones con respecto a su trayecto profesional. Recuerden que la educación era algo que se le daba simplemente a las personas en una posición acomodada, por lo que, bueno, pues hay muchos de estas personas repetían como las mismas profesiones, ¿no? Entonces, hasta que las universidades empiezan a democratizarse, cuando es necesario crear mecanismos de consejería que llevaran a las personas a tomar mejores decisiones con respecto a su trayectoria profesional, por decirlo de alguna manera. Y entonces, a finales del siglo antepasado, empieza como esta condición ya más estructurada. Eh, no es hasta principios del siglo pasado, por ahí de la década de los 30, cuando la orientación se ve como una manera importante de acompañar al estudiante, ya que la educación estaba volviendo cada vez más amplia, ¿no? Estaba teniendo como más, más posibilidades de estudiar a diferentes personas, por lo que, bueno, es importante empezar a diversificarlo. Y cuando empieza esta expansión de las profesiones, empieza este proceso de diversificación de las eh, pues sí, de las áreas de la propia orientación y bueno, de la decisión de la orientación vocacional. Y pues bueno, empieza en la Universidad Nacional Autónoma de México esta cuestión. Crean un departamento de orientación educativa, orientación escolar en la década de los 30, y es cuando empieza este proceso de construcción de la, de la orientación formal, vinculándola desde la propia psicología. Es entonces el propio Gabino Barreda en el siglo pasado quien en la Escuela Nacional Preparatoria propone estas áreas, ¿no? Eh, y pues bueno, con esta parte de la elección de carrera después de la Escuela Nacional Preparatoria, eh, entonces decíamos que, pues bueno, viene esta condición contextual, ¿no? Donde cada vez más personas empiezan a incorporarse y cuando, bueno, viene la revolución y toda esta concepción de la educación pública, pues esto empieza a acrecentar la manera en la que nosotros nos llevamos, ¿no? A la orientación y vinculándola con la propia psicología como tal, ¿no? Entonces, básicamente surge con el propósito de brindarle a los estudiantes posibilidades de crear una elección de carrera positiva. ¿Qué es la orientación educativa como tal entonces? Bueno, la orientación educativa es este instrumento que tiene la educación como tal para brindar estrategias de acompañamiento para que los estudiantes puedan tener una mejor manera de construirse como profesionales a partir de una elección adecuada, ¿no? Básicamente, la orientación, ¿no? Pretende encontrar mecanismos de acompañamiento al estudiante para que este estudiante pueda, por un lado, integrarse a la escuela, por otro lado, desempeñarse de manera adecuada en la propia escuela, por otro lado,
encontrar elecciones profesionales o laborales adecuadas y finalmente en estos momentos de la vida del modelo educativo mexicano pueda encontrar un desarrollo personal de manera adecuada. Entonces, podríamos decir que las áreas en las que atiende la orientación particularmente, sí, las áreas educativas de la orientación educativa, pues serían básicamente lo vocacional, lo escolar, lo que tiene que ver con lo académico y en esta parte ya lo personal. Podríamos hablar de 8 áreas en particular, ¿no? Ya de manera específica, la orientación académica que tiene que ver con el aprovechamiento, ¿no? Académico, la orientación vocacional y profesional, elección de carrera y elección profesional, la orientación familiar para trabajar con las personas, las familias y todo el acompañamiento al estudiante de todo su grupo de estructura familiar, la orientación psicológica que tiene que ver con la búsqueda de soluciones ante situaciones psicológicas, la orientación inclusiva, que sería esta condición al apoyo de los estudiantes con necesidades educativas especiales, la orientación para la toma de decisiones ante diferentes situaciones de la vida y la orientación en la transición, cuando hay estos procesos de transición hacia los siguientes niveles educativos. Esas serían básicamente las 8 áreas de la psicología que estarían desarrollándose las áreas de la orientación educativa que estarían desarrollándose desde el punto de vista psicológico. Y las funciones del orientador es precisamente dar estos procesos de contención, la función fundamental, dar estos procesos de contención para que el estudiante pueda desarrollarse en todas estas áreas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que dentro del ambiente escolarizado, pues bueno, también se le sumaría el orientador como tal, ayudar para la parte de la orientación personal, es decir, qué cosas, ¿no? Puede hacer. Y dentro del ámbito no escolarizado, pues la orientación para el desarrollo personal, ¿no? La orientación social, la toma de decisiones, etcétera. O sea, las áreas básicamente es donde se desarrollan también la labor del propio orientador educativo. ¿Cuáles serían los principios básicos de la orientación educativa? Bueno, tenemos 4 particularmente, ¿no? La prevención de situaciones problemáticas en todas estas áreas, lo académico, lo personal, lo social, lo familiar, lo vocacional, etcétera. Segunda, el desarrollo de habilidades, ya sea habilidades personales, habilidades sociales, habilidades académicas, la intervención social y el empoderamiento. La intervención social me refiero a la intervención social como crear estrategias para que desde las colectividades podamos mejorar en cualquiera de estas áreas. Y el empoderamiento es brindarle a los estudiantes habilidades que les permitan, ¿no? Pues comprender que son capaces de hacer cosas, ¿no? Entonces, ese es importante. También entender que los principios de la orientación educativa van hacia la construcción de una mejora y un desarrollo óptimo del estudiante, porque recordemos que todo esto surge desde la condición del estudiante. Tenemos 2 modelos fundamentales de orientación educativa. Fundamentalmente el modelo del consejo, modelo humanista, que es básicamente, mira, yo te sugiero que hagas esto, y el modelo sistémico constructivista, que vamos a ver todas las posibilidades, tú ve construyendo tu propia opinión, tu propia decisión, tu propio camino, y sobre eso se toman las decisiones como tal. La diferencia particularmente radica en que el modelo humanista está mucho más centrado en la condición, en el nivel educativo secundaria, y el modelo sistémico mucho más en el modelo constructivista en el bachillerato. Ya cuando uno tiene que escoger de manera más autónoma, más voluntaria estas condiciones. La situación perdón, del modelo del consejo es que es mucho más encaminar al estudiante hacia las acciones y el modelo constructivista más el brindarle todas las herramientas para que el estudiante pueda tomar la decisión adecuada. Eh,
Les decía, hay muchísimos programas de orientación y cada programa tiene diferentes objetivos dependiendo de las problemáticas que afronta. Revisamos el programa de la SEP, algunos, revisamos el programa de la UAM, el de la UNAM, el del POLI, ¿no? Y teníamos también ahí el del CONALEP para que pudieran verlo. Las diferencias están en función de las problemáticas que se afrontan y cuáles son los objetivos. Habíamos visto que en el Politécnico el abandono escolar era importante, en la UNAM la elección de carrera es lo importante, en la SEP la parte del desarrollo personal, en la UAM la parte de la elección vocacional y en CONALEP la parte de la formación para la orientación profesional. Serían como las pequeñas diferencias que encontramos, pero que son fundamentales porque todos los esfuerzos estarán encaminados en función de áreas. Entonces es importante entender que estos programas de orientación cumplen el objetivo de buscar el desarrollo de estos principios y las funciones del orientador están enfocadas a promover las acciones fundamentales que tienen estas condiciones de estos principios. Eh, Pasando al siguiente punto, para poder crear un programa debemos de tener un proceso de intervención, como lo haríamos en cualquier modelo psicoterapéutico, clínico o social, tenemos que tener una idea, ¿no?, de situaciones, por lo que nosotros tenemos una serie de instrumentos, habíamos utilizado el CUDER para hacerlo, pero tenemos instrumentos. Dependiendo de qué es lo que queremos investigar o de qué es lo que queremos trabajar, debemos de considerar condiciones personales, ¿no?, condiciones individuales, o sea, me refiero a estas condiciones como muy específicas, condiciones vocacionales y condiciones eh, eh, sociales y contextuales, ¿no? Entonces, debemos de entender que los programas educativos de orientación educativa particularmente nos generan una serie de instrumentos para medir los niveles de alcance y que muchas veces son condiciones burocráticas para ver qué también se están haciendo las cosas y para ver qué tanto se están trabajando. Entonces, todo esto nos debe llevar a entender que existen diferentes caminos para actuarlo y que cada programa tiene una serie de instrumentos y estos instrumentos estarán diseñados por cada una de las instituciones que desarrolla el programa de orientación educativa, particularmente bachillerato, que fue lo que revisamos. Y centrémonos entonces en la evaluación de decisiones vocacionales. Yo les decía fundamentalmente, por mucho que las pruebas psicológicas te digan, esta persona va a esta área, tú tienes que respetar la decisión de la persona. Puede ser que le salga con muchos problemas en físico-matemáticas, pero quiere ser forzosamente ingeniero porque es lo que le apasiona, porque es lo que realmente le interesa, porque es lo que realmente es en lo que es hábil, en lo que quiere ser hábil, pues tienes que respetar su decisión. Tú simplemente haces el proceso de acompañamiento y de consejería para que esta persona, mira, esto te está saliendo así, 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 asado. ¿Por qué no desarrollas esta condición? Entonces debemos de entender eso. ¿Cómo se valora la decisión vocacional? Bueno, tenemos una serie de procesos, ¿no? Primero, entender la situación de la persona, entender la trayectoria académica. En tercer lugar, entender cuáles son los intereses y que él explore las diferentes áreas y ámbitos ahí. Y podría ser un proceso ahí de investigación inclusive del propio estudiante para ver si lo que va a hacer le gusta o no. Y finalmente, pues ya hacer todo el proceso de orientación, de valoración vocacional, en el sentido donde entrevistamos, creamos un análisis, creamos un segundo momento, la aplicación de las pruebas y después hacemos el análisis de toda la evaluación a partir de las entrevistas y de las pruebas para poder llegar a una conclusión. ¿Se apega o no se apega a lo que encontramos? Y ahí podemos encontrar a partir de situaciones de personalidad, de situaciones vocacionales, de intereses como el CUDER, de situaciones de valores como el ALPORT, etcétera, 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 que nos permiten tomar una decisión adecuada. ¿Cómo crear un proceso adecuado de valoración de una decisión vocacional? Analizando lo que la persona te dice, contrastándolo con los datos, ayudando a que la persona tome la mejor decisión en función de toda la información que tiene. Si no tiene, pues que busque la información. Si no sabe dónde buscarla, pues ayudarle a que la busque en diferentes espacios y que a partir de esta decisión esta persona logre tener el camino o seleccionar el camino más adecuado para sí mismo, ¿no? Entonces debemos de entender esta situación. Y bueno, otro tema que desarrollamos fue el abandono escolar. ¿Cómo prevenir el abandono escolar? Ustedes nos desarrollaron varias estrategias. Eh, Estas estrategias estarán en función de diferentes circunstancias. Lo primero que tenemos que entender es cuál es la causa, ¿no?, fundamental del abandono. Puede ser por situaciones económicas, situaciones contextuales, familiares, académicas, etcétera. Por lo que nosotros tenemos que prevenir el abandono
a partir de analizar cuál es la primera situación y ver qué alternativas de solución hay. Uno de los objetivos fundamentales de la orientación educativa, particularmente desde el punto de vista académico, es entender que quizás ciertos tipos de estudiantes requieran cierto tipo de intervenciones y de negociaciones, incluso con los propios profesores, para que el estudiante no deserte de la escuela. Reprobar un alumno puede implicar que eh, deserte, abandone la escuela, por lo que debemos de entender que el abandono escolar es lo último que se espera que suceda, pero fundamentalmente es algo que trae una serie de cosas que van arrastrándola. El alumno decide salirse de la escuela porque, uno, va mal, porque, dos, tiene problemas a nivel personal, tres, tiene problemas de relaciones interpersonales con sus compañeros, o cuatro, porque no le encuentra sentido al proceso educativo. Entonces debemos de orientarlo para que estas condiciones no desemboquen en un abandono escolar. Es uno de los problemas graves de los sistemas, particularmente de educación media superior, el abandono escolar. Aumentó muchísimo con la pandemia, eso es cierto, pero en la actualidad ya está regresando a los niveles de normalidad donde los estudiantes abandonan o tienen abandono escolar por motivos diversos, sí, pero como un mecanismo de escapatoria, de escape de muchas situaciones, ¿no? Hay que tener conciencia como de esa parte. Ok, otra condición que hablamos es la evaluación del aprendizaje. Recordemos que el aprendizaje tiene diferentes maneras de evaluarse, de maneras objetivas, de maneras subjetivas, de maneras estandarizadas, de maneras, ¿cómo decirlo? De competencias, etcétera. Entonces debemos de entender que estas condiciones de evaluación de las estrategias de aprendizaje son particulares. No existe esto del visual auditivo kinestésico, eso es una mentira, más bien ahí los planteamientos de Kolb, donde tenemos estudiantes activos, pragmáticos, reflexivos y teóricos, que son los cuatro estilos de aprendizaje que David Kolb plantea, son lo más adecuado para entender. Entonces debemos entender que las estrategias de aprendizaje dentro desde la orientación educativa nos deben de servir como punto de partida para entender cómo el estudiante aprende y a partir de eso hacer modificaciones o adecuaciones curriculares para que el estudiante pueda lograr tener sus resultados. Sí hay instrumentos que miden las estrategias de aprendizaje de manera adecuada, sí, existe un instrumento de David Kolb, bueno, un instrumento creado por David Kolb para medir los estilos de aprendizaje, pero las estrategias de aprendizaje tienen que ver con cómo yo afronto el proceso del propio aprendizaje. Entonces debemos entender que estas evaluaciones del aprendizaje, de las estrategias de aprendizaje, son cosas que de manera individual se están, utilizando para que el estudiante no abandone, mejore su rendimiento académico, ¿no? Y debemos, a partir de esto, también crear el camino para que el estudiante sea consciente de por dónde y cómo hacerle, ¿no? Decíamos que el estudiante tiene una vida emocional que está constantemente llevándose a cabo en el aula, por lo que es importante desarrollar, eh, buscar el desarrollo emocional de los estudiantes y pues bueno, acciones como crear talleres, situaciones en las que el estudiante se sienta seguro, se sienta incorporado, se sienta aceptado, se sienta tolerado, entendido, son importantísimas. Recuerden que la vida emocional es importante y decíamos que es desde el afecto en donde interactuamos con los demás y esta parte socioafectiva es la que desemboca en eso, ¿no? Entonces sí debemos de tener en cuenta que las acciones para el desarrollo emocional de los estudiantes dependen mucho del momento histórico en el que nos encontremos, pero normalmente se basan desde tres perspectivas. Primera, que tome conciencia el estudiante del desarrollo de estas habilidades dentro de sí mismo y de esta vida emocional. Segunda, que el estudiante encuentre las estrategias más eficaces para afrontar diferentes problemáticas a lo largo de su vida y particularmente de la trayectoria académica. Y tercera, que el estudiante aprenda habilidades que le favorezcan del desarrollo de situaciones que mejoren este desarrollo emocional. Es decir, que se vuelva resiliente, que se vuelva empático, que tenga escucha activa, que sea asertivo, etcétera, etcétera. Entonces, son las tres condiciones en las que el estudiante podrá desarrollar habilidades emocionales de mejor manera y es un punto fundamental y medular ahorita en la educación
¿no? En estas habilidades socioemocionales, que es lo que al final de cuentas pretende la propia educación. Y finalmente, pues bueno, hablamos de las prácticas de inclusión, ¿no? Hay que aceptar la diversidad y la parte de la inclusión involucra eh, el darle a quien, buscarlo desde la equidad, pero decíamos que bueno, la equidad, la igualdad no es necesariamente igual. La equidad no es lo mismo que la equidad, entonces debemos de buscar estrategias para que a partir de este marco nuevo de educación, en donde ya se incluye a las personas que tienen capacidades divergentes, eh, sean incluidas en todos los ámbitos educativos. Eh, yo considero que hay que tener ciertas reservas ante ciertos trastornos, yo desde mi muy humilde punto de vista, pero la gran mayoría de las personas con capacidades divergentes pueden incorporarse de una manera fácil y práctica a los procesos educativos, por lo que debemos de tener en cuenta que existen condiciones de inclusión y prácticas de inclusión que deben ser reforzadas. Aula para todos, ¿no? Un espacio para cada una de las personas, adecuaciones curriculares por parte de los departamentos de apoyo a la educación regular y del propio departamento de orientación educativa, eh, promoción de habilidades sociales de interacción en este tipo de estas personas con capacidades divergentes, eh, capacitación y formación de los estudiantes para inclusión de la diversidad. No nada más se trata de que la persona que tiene alguna situación, algún trastorno, alguna eh, capacidad divergente acuda al aula, sino también se trata de que los demás estudiantes también lo integren y no nada más lo anden alejando, porque pues no tendría caso, no tendría el menor, no cumpliría el propósito fundamental de la educación, que es la socialización. Entonces debemos de también enseñarle a los estudiantes que en términos generales los estudiantes con capacidades divergentes también están incluidos dentro de todo este proceso de aprendizaje, que quizás tengan algunas variaciones o diferencias comparadas con ellos, pero que los estudiantes todos tenemos las mismas posibilidades de estar en un aula. Creo que eso es fundamental. Y pues bueno, en este sentido, trabajar con los profesores, trabajar con los padres de familia, trabajar con todo el personal administrativo de las propias escuelas y operativo para que no haya ningún vejo de discriminación, sino al contrario, todos trabajemos y hablemos desde esta diversidad y aceptándola y sobre todo promoviéndola para que todas las personas tengamos estas posibilidades de construcción de la propia eh, diversidad de manera adecuada, ¿no? De manera positiva y saludable. Bueno, pues bueno, nos vemos el día de mañana. Agradezco enormemente que hayan estado viendo este video y pues bueno, suerte en el examen. Ahí estamos. Espero que les haya servido este repaso general y pues puedan ver el video antes de dormir. ¿Sale? Que estén muy bien. Hasta luego.